Bienvenidos a una nueva inmersión profunda del podcast tributario de Tribudata.co. Soy Nesli Fonseca y hoy tengo el placer de estar acompañada por nuestro asesor, Ronald Fonseca Ariza. Bienvenido, Ronald. Gracias, Nasli. Es un gusto estar aquí para desentrañar estos temas que, aunque suenen complejos, son vitales para entender el mundo tributario. Y vaya que sí. Ronald, para empezar, me gustaría lanzar una pregunta a nuestra audiencia. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasa cuando la autoridad de impuestos nos sanciona, pero tal vez no era la entidad correcta para hacerlo? ¿O si la ley que usaron realmente aplica a nuestra situación? Pues bien, precisamente eso es lo que exploraremos hoy con la sentencia 28.777 del 30 de enero de 2025 del Consejo de Estado. Ronald, ¿podrías contarnos de qué va este enredo legal? Claro, Nasli. Imaginemos una empresa Ingenierías y Servicios SAS. Esta empresa fue sancionada por la DIAN, nuestra autoridad tributaria en Colombia. La razón fue por no haber declarado a tiempo algo que se llamaba autorretención en la fuente del impuesto sobre la renta para la equidad, o como lo conocemos el CRE, de un periodo del año 2015. ¿Y qué era exactamente esa autorretención del CREP para que nuestra audiencia lo entienda fácilmente? Piensen en la autorretención del CRE como un adelanto de impuesto. Algunas empresas tenían la responsabilidad de calcular y pagar este impuesto por sí mismas sin que un tercero se los retuviera. Era un punto muy importante en la contabilidad tributaria de muchas compañías en ese entonces. Entendido. Entonces, ¿cuál fue el detalle crucial que llevó a la controversia en este caso? Aquí es donde se pone interesante. La declaración de autorretención del CRE de ese periodo de 2015 fue presentada, pero sin el pago correspondiente. Y en ese momento, Ingenierías y Servicios SAS sí tenía la calidad de gran contribuyente. Para la DIAN, y esto es clave, presentar una declaración sin pago la convierte en ineficaz, es decir, es como si nunca se hubiera presentado. Y esa omisión en la presentación es precisamente lo que el artículo 643, numeral 3 del Estatuto Tributario busca sancionar. Así que el problema no fue solo no declarar, sino que al declarar sin pagar, la declaración perdió su validez y se consideró una omisión. Y por supuesto, la empresa no estuvo de acuerdo con esta sanción. Exacto. Decidieron emprender una acción legal conocida como nulidad y restablecimiento del derecho. Es como ir a una instancia superior, en este caso el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y luego el Consejo de Estado, para decir, esta sanción no es válida y quiero que se me restauren mis derechos, que me quiten la sanción. Uno de los puntos más interesantes que mencionaste es el de la competencia. Ronald, ¿por qué la empresa argumentaba que la sección de la DIAN que la sancionó no era la correcta? La empresa Ingenierías y Servicios SAS argumentaba que la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes, que fue quien la sancionó, no era la que debía hacerlo. Esto porque en algún momento la empresa había dejado de ser considerada un gran contribuyente. ¿Y qué significa ser un gran contribuyente? Es un término que usa la DIAN para clasificar a empresas o personas que por su volumen de operaciones o ingresos son de una magnitud considerable y por lo tanto tienen un tratamiento fiscal y una supervisión especial. Entiendo. Es como si tuvieran su propio hospital especializado. Exacto. Pensemos en un hospital de especialistas para casos muy grandes y complejos, que sería la Dirección de Grandes Contribuyentes, y un hospital general para el resto, que sería la Dirección Seccional de Bogotá. La empresa decía, si ya no soy un paciente muy grande y mi condición se estabilizó, ¿por qué sigo en el hospital de especialistas? Mi caso debería pasar al médico general. ¿Y la DIAN qué argumentaba al respecto? La DIAN por su parte decía que, aunque la empresa hubiera perdido esa categoría de gran contribuyente, el principio de independencia de periodos fiscales significaba que la Dirección de Grandes Contribuyentes mantenía la autoridad para fiscalizar los periodos en los que sí fueron grandes, es decir, para el periodo 2015, cuando la empresa era gran contribuyente. La Dirección de Grandes Contribuyentes seguía siendo la competente. Pasemos al segundo punto crucial, Ronald, la legalidad de la sanción.
La empresa alegó que la sanción se basaba en el artículo 643 del Estatuto Tributario, ET, pero que este artículo no mencionaba específicamente sanciones por no declarar la autorretención del CRE. ¿Esto qué implicaba? Esto nos lleva a principios fundamentales como la legalidad, la reserva de ley y la tipicidad. En palabras sencillas, una autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite expresamente, y las sanciones en particular deben estar clara y precisamente descritas en una ley. No se pueden aplicar por analogía o por una interpretación muy amplia. O sea, si la ley no dice específicamente no declarar la autorretención de CRE será sancionado así, entonces no se puede sancionar por eso. Precisamente, la empresa decía que la DIAN estaba inventando una sanción que no existía para ese caso específico, porque el artículo 643 hablaba de retenciones en general, pero no de autorretenciones o del CRE en particular. También hubo otros puntos en la disputa, ¿verdad? Como la notificación. Así es. La empresa argumentó que la DIAN no le notificó correctamente las decisiones, ya que solo lo hizo a uno de sus representantes legales, cuando, según ellos, debían ser ambos. Esto, decían, afectaba su debido proceso o derecho a la defensa. La DIAN, en cambio, aseguró que con notificar al representante legal principal en la dirección del Registro Único Tributario era suficiente. Después de todos estos argumentos, Ronald, ¿cuál fue la decisión final del Consejo de Estado? Después de analizar cada punto, el Consejo de Estado tomó su decisión y confirmó la sentencia inicial del tribunal. Esto significa que le dio la razón a la DIAN y mantuvo la sanción contra Ingenierías y Servicios S.A.C. ¿Y cómo resolvió el Consejo de Estado el tema de la competencia? Dictaminó que lo importante era la calificación de la empresa como gran contribuyente en el año fiscal investigado 2015, no al momento en que se emitió la sanción. Es decir, si la empresa era gran contribuyente en 2015, la Dirección de Grandes Contribuyentes era la competente para fiscalizar ese periodo, sin importar si luego perdió esa categoría. Y sobre la legalidad de la sanción, ¿qué dijo la Corte? La Corte reiteró que el hecho infractor típico reprochado por el artículo 643, numeral 3 del Estatuto Tributario se refiere a la omisión en la presentación de las declaraciones de retenciones. Este evento, según el Consejo de Estado, ocurre precisamente cuando una declaración es presentada sin pago, lo que la convierte en ineficaz conforme a lo previsto en el artículo 580-1 del Estatuto Tributario. Así que para el Consejo de Estado la sanción sí era legal y no se vulneraron los principios de legalidad o tipicidad. ¿Y qué pasó con la notificación? Se consideró que al haberse enviado la notificación a la dirección registrada en el Registro Único Tributario de la empresa, era suficiente sin necesidad de notificar a cada representante legal. Ronald, este caso es fascinante. ¿Cuáles serían las principales lecciones que podemos extraer de esta inmersión profunda para nuestros oyentes? Nasli, este caso subraya varias cosas importantes para todos los contribuyentes. Primero, la importancia de la competencia de la autoridad fiscal. Aunque parezca un detalle técnico, si una autoridad no tiene la jurisdicción adecuada para actuar, sus decisiones pueden ser anuladas. Segundo, la rigurosidad en la interpretación de la ley tributaria. La DIAN y en este caso el Consejo de Estado insisten en que las normas sancionatorias se aplican de manera amplia cuando la ley así lo permite. Y tercero, la validez de las notificaciones, que deben hacerse de forma que garanticen el debido proceso. Y específicamente, ¿qué podemos concluir sobre la sanción por omisión de la declaración de retención en casos de ineficacia por falta de pago? A partir de los análisis de la ineficacia de la declaración por falta de pago, podemos concluir que para el Consejo de Estado, la sanción por omisión de la declaración de retención contenida en el numeral 3 del artículo 643 del Estatuto Tributario también aplica cuando existe ineficacia de las declaraciones de retención o autorretención que han sido presentadas sin pago.
Esto refuerza la necesidad de estar al día en la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la aplicación de las sanciones. Estos fallos nos dan claridad sobre cómo las altas cortes interpretan nuestras leyes y nos ayudan a anticipar escenarios y asesorar mejor a nuestros clientes. Excelente, Ronald. Ha sido una inmersión profunda muy esclarecedora. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. El placer fue mío, Nasli. Hasta la próxima. Y con esto cerramos nuestra inmersión profunda de hoy. Esperamos que esta explicación les haya sido útil y les haya permitido entender un poco más el complejo mundo del derecho tributario. Les recordamos que en tribudata.co encontrarán mucho más contenido, análisis y herramientas prácticas para mantenerse actualizados en su profesión. No dejen de visitarnos y acompañarnos en un próximo episodio.